Uno de los recuerdos de mi infancia más asociados a la literatura fue el momento en que, después de un tiempo en el que estaba cerrada, se abrió la biblioteca de mi colegio. Aunque estaba lleno de volúmenes viejos, poco a poco fueron llegando novelas que habían sido publicadas hacía poco, y entre ellas aparecieron dos series que fueron muy populares en la época, que eran Fantasville y, sobre todo, Pesadillas. Prácticamente tenían el mismo esquema, cogían los tropos de la literatura y el cine de terror, le daban una pátina nueva, de modernidad, eliminando los elementos más agresivos y los tabúes, y lo adaptaban a un público joven, eso que los americanos llaman el young adult. Era un terror para teenagers, adolescentes como yo, que estábamos dejando el camino de ser niños y aún nos quedaba mucho para ser adultos. La particularidad de esto es que yo era muy miedoso. Con respecto a la ficción, no veía nunca pelis de terror, me aterrorizaban las historias que gustaban a mis amigos, pero lo curioso es que estos libros de Fantasville y de Pesadillas me engancharon de principio a fin. No sé cuántos pude llegar a leer. Su forma de usar el suspense, haciendo que cada final de capítulo fuera un cliffhanger al que era imposible no lanzarse, te impedía quedarte, tenías que seguir, aunque diera miedo. Y esa dicotomía entre el miedo por un lado y el tengo que saber qué va a pasar fue la que me permitió meterme de lleno en un género que a día de hoy disfruto como cualquier otro. Un género como cualquier otro. Podría incluso decirse que la oscuridad ya es parte de mí. Pero por el amor de Dios, ¿a quién se le ocurre subir la persiana? Yo me pregunto a día de hoy, ¿por qué nos atrae el terror? ¿Qué tiene este género que nos hace desear saber más, pero a la vez nos repugna y nos activa el hipotálamo diciendo «sal de aquí, idiota»? Desde luego, el origen va a estar en el fuego de la hoguera. Los miedos atávicos que surgen en las comunidades pequeñas, el folclore que avisa a los niños de cómo deben comportarse y cómo no. Las brujas que se comen a los niños, los hombres lobos, etc. Si no me creéis, analizad la nana del Coco. Vamos a ver. En serio. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el Coco y te comerá. Pero vamos a ver, esto se supone que tiene que calmar a un crío. ¿En serio? Soy yo ese niño y no cierro los ojos ni jarto vino, ya te lo digo yo. En la literatura también hay moldes, por supuesto, y elementos anteriores al siglo XX. Se suele considerar que Frankenstein, de Mary Shelley, de la que ya hemos hablado, es una de las primeras novelas de terror. La literatura gótica es otro buen punto de partida, es otro buen antecedente, que marca una serie de cánones que se seguirán usando mucho tiempo. Los paisajes abruptos, la nobleza corrompida, la virginidad como símbolo de pureza que busca ser mancillado. Autores como Edgar Allan Poe también contribuyeron a este caldo de cultivo con sus relatos cortos o sus poemas narrativos como El Cuervo, que ya vimos. Sin embargo, consideramos habitualmente esencial la publicación de Drácula de Bram Stoker. Es el momento esencial dentro de este género. En el momento de su publicación, en 1897, había cierto interés por la sangre, lo morboso y lo gore. Por ejemplo, el Londres victoriano aún no se había recuperado aún de los asesinatos de Jack el Destripador, que fueron seguidos de forma prácticamente como un serial por la gente a través de la prensa. Y que, por cierto, os recomiendo encarecidamente el From Hell de Alan Moore para entender un poquito toda esta época. En cualquier caso, Bram Stoker va a actualizar el mito del vampiro a través de una interesantísima obra que es casi pistolar en su forma, pero que establece unos cánones nuevos de ese ser tan atractivo y a la vez tan terrorífico como es el vampiro. Aquí debo hacer un parón y hablar un poco de la diferencia habitual entre la literatura de terror y la literatura de horror. El crítico Noel Carroll distingue entre el horror y el terror, tomando en cuenta especialmente una característica, la presencia del monstruo. El horror siempre incluye a una criatura que transgrede de una manera u otra las reglas o convivencias y las convenciones de un mundo establecido, del mundo en el que está situado. Es algo que no pertenece a ese mundo. Mientras, el terror no necesita un monstruo. Puede ser un humano el responsable de los hechos que nos aterran. Al fin y al cabo, ambas experiencias pueden darnos un miedo atroz. Y es que, como decía H.P. Lovecraft, el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Así, el segundo autor del que vamos a hablar es este hombre del que debemos un universo vastísimo, ominoso y espeluznante. Aquí os va un videotest sobre él.
Libros arcanos de conocimientos prohibidos, secretos perturbadores en el linaje y horrores tan inefables que solo pensar en ellos puede conducirte a la locura. Estos elementos son actualmente comunes en muchas historias de terror, pero se hicieron populares gracias a un autor en particular, cuyo nombre se ha vuelto el adjetivo que describe el tipo de terror que inspiró. Nació en 1890 en Providence, Rhode Island, y de joven, Howard Phillips Lovecraft admiraba los cuentos de terror escritos por Edgar Allan Poe y Robert Chambers. Pero para cuando comenzó a escribir en 1917, la Primera Guerra Mundial había ensombrecido las artes. La gente había presenciado verdaderos horrores y ya no sentía miedo al folclore fantástico. Lovecraft buscó inventar un nuevo tipo de terror que respondiera al acelerado progreso científico de su era. Sus historias solían incluir elementos científicos para crear una aterradora plausibilidad. En El color que cayó del cielo, un extraño meteorito cae cerca de una hacienda y transforma la granja en una pesadilla infernal. En otras historias incorpora al argumento la metodología científica. Escribe en Las montañas de la locura como informe de una expedición antártica que desentierra cosas que debieron permanecer ocultas. En otras, los matemáticos se convierten en la fuente de terror tras ver configuraciones geométricas imposibles que desatan el caos en la mente de todo aquel que las observe. Como los recientes descubrimientos de las partículas subatómicas y los rayos X, las fuerzas en la ficción de Lovecraft eran potentes, pero a menudo invisibles e indescriptibles. En lugar de los monstruos tradicionales, la violencia gráfica o los sobresaltos traumatizantes, el terror de los cuentos Lovecraftianos yace en lo que no se representa de forma clara, sino que se deja a libre interpretación de los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Muchos de los cuentos, novelas y poemas de Lovecraft suelen suceder en el mismo universo ficticio, en el que se repiten personajes, lugares y mitologías. A primera vista, parecen situarse en la Nueva Inglaterra de Lovecraft, pero bajo la superficie de esta realidad aparentemente similar, hay amos sombríos para quienes los habitantes de la Tierra no son más que juguetes. Más cercanos a fuerzas primigenias que a simples deidades, los antiguos de Lovecraft acechan en los rincones de nuestra realidad. Seres como Yog-Sothoth, que deambula eternamente en el caos nuclear, más allá de las más interiores fronteras del espacio y el tiempo, o el dios ciego e idiota Azathoth, cuyos impulsos destructivos se aplacan únicamente con los fúnebres redobles de unos tambores de la locura y el agudo monótono gemido de unas flautas execrables. Estos seres existen más allá de la realidad y sus verdaderas formas son tan inescrutables como sus propósitos. Los protagonistas de Lovecraft, usualmente investigadores, antropólogos o anticuarios, se tropiezan con pistas de su existencia, pero hasta estos indicios indirectos bastan para enloquecerlos. Y si sobreviven, el lector no siente ningún triunfo, únicamente indiferencia cósmica. La terrible sensación de que somos tan solo manchas insignificantes, a merced de fuerzas inconcebibles. Es posible que el mayor poder de estas criaturas haya sido su influencia en los contemporáneos de Lovecraft. A lo largo de su vida, Lovecraft mantuvo correspondencia con otros escritores, a quienes incentivaba a usar elementos y personajes suyos en sus propias historias. Pueden encontrarse referencias a dioses Lovecraftianos o a tomos arcanos en muchas historias de sus corresponsales, como Robert E. Howard y Robert Bloch. En la actualidad, este universo común se conoce como los mitos de Cthulhu, nombre que deriva del infame dios, mezcla de dragón y pulpo de Lovecraft. Desafortunadamente, el miedo de Lovecraft a lo desconocido tuvo una manifestación menos agradable en sus opiniones personales. El autor tenía fuertes opiniones racistas y algunas de sus obras incluyen burdos estereotipos e insultos. Pero el mundo prolífico que creó sobreviviría a sus prejuicios personales. Tras la muerte de Lovecraft, los mitos de Cthulhu fueron adoptados por una gran variedad de autores, quienes reimaginaron los mitos desde distintas perspectivas que trascienden los prejuicios del autor. A pesar de su legado literario, Lovecraft nunca alcanzó el éxito financiero. Murió como un desconocido y sin un centavo a los 46 años, como una víctima de la indiferencia cósmica del universo. Pero su obra inspiró numerosos cuentos, novelas, juegos de mesa e iconos culturales. Cada vez que los seres humanos sientan terror por el futuro desconocido, el horror Lovecraftiano tendrá lugar en los rincones más oscuros de nuestra imaginación. También debemos hacernos conscientes de que el terror se usa infinidad de veces como alegoría, para hablar de otras cosas, otros elementos que son más reales. Así, el uso del alien, el extraterrestre, o incluso más adelante en la literatura el uso del zombie, se usarán para representar este miedo al diferente, la repulsa a la otredad, al otro, en definitiva, la no comprensión de los demás.
Se ve en obras como la seminal La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, hasta obras mucho más modernas, como puede ser The Walking Dead, este tochaco, o la tremendamente recomendable Guerra Mundial Z. El libro, no la peli. La peli es meh. Bueno, menos esta escena. Aunque en realidad a mí la que me hace gracia es esta. Y así hasta el día de hoy. Mención especial para mí tendría que tener Richard Matheson, autor de relatos de ciencia ficción, sobre todo como El Hombre Omega o la maravillosa Nacido de Hombre-Mujer, que coquetea también con el terror, por eso lo incluimos aquí. O el maestro del terror moderno, Stephen King, al que debemos una enorme cantidad de elementos que han pasado al imaginario colectivo, como símbolos de aquello que nos hiela la sangre. Ha tocado prácticamente de todo, desde los vampiros en Salem's Lot, como los espíritus y lo sobrenatural en El Resplandor, los extraterrestres en El Atrapasueños, terror cotidiano en Misery, la locura o el miedo a los payasos, como este. Si es que yo así no puedo con esto de verdad, es que no, así no se puede trabajar. Y nada más por este vídeo, pero también por este curso. Ha sido un auténtico placer trabajar con vosotros este año. Espero que a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, que sí que ha sido mucho de película de terror, hayáis encontrado algo de placer, incluso en estos días locos, a través de la lectura y de la ficción. Y ojalá nos veamos el curso que viene. Y como siempre, recordad, leed libros.